¿cómo estás? Soy Salaki y hoy voy a leerte el libro de Dross, Valle de la Calma. Espero que te guste. Dejó su maleta y la mochila al pie de la cama. La puerta del baño estaba cerrada y así seguiría hasta que sucediera algún otro evento indeseable. Abraham tomó un hilo de sutura. Ya se había tomado la libertad de robar algo de uno de los carritos de enfermería y lo enredó alrededor del picaporte de la puerta, amarrando el otro extremo a la pequeña mesa que estaba próxima a su cama, la cual, según comprobó, estaba fija en el suelo con algún tipo de pegamento, de modo que quien quisiera abrirla tendría que tener una fuerza tremenda. Los fantasmas tienen mucha fuerza. No sé, digo. Se echó a la cama para meditar. Los párpados le pesaban. Sabía muy bien que no podía darse el lujo de quedarse dormido. El reloj marcaba las 12 del mediodía. Estoy metido en una situación de mierda. Pero evitaba pensar en la raíz cuadrada de todo. Que el hospital parecía abandonado. Que no había nadie. Que nada estaba en orden. No importa. No iba a pensar en ello. No podía. Porque no había ningún punto de partida lógico. Así que, a la mierda. Algo le picó en la cabeza. Una idea. Mira debajo de la cama. Eso lo dije hace un par de capítulos atrás. ¿Qué había pasado? La última vez que había echado un vistazo ahí, había polvo, mucho polvo y algo más. Eso pasa cuando nunca fuiste a un escape room. Cada papel cuenta. ¿Qué había pasado la última vez que había echado un vistazo ahí? Había polvo, mucho polvo y algo más. ¿Qué estaba buscando en aquella ocasión? Su diario. Sí, estaba buscando su diario perdido. Mira debajo de la cama. ¿Qué había debajo de ella? Un papel, Abraham se levantó de la cama y se puso de pie. Respiró profundo. Así. Se arrodilló en el piso. Perdón, este es Dross, así que no dice piso, dice suelo. Se arrodilló en el suelo y recostó su cabeza en la alfombra. El pedazo de papel oscuro, doblado en dos, seguía ahí. Antes parecía solo basura. Ahora tenía una connotación totalmente distinta, porque le estaba prestando atención. Tendría que meter todo el brazo por la hendidura, quizás hasta el hombro, pero podría alcanzarlo. Sintió como el polvo pastoso se acumulaba en su mano. Tanteó un poco, pero finalmente sintió el tacto sedoso y sucio. Se sentó de espaldas a la cama. La hoja estaba inmunda, como si hubiese llevado años ahí, y olía a papel viejo, rancio. Lo desdobló. Si yo fuera vos, llamaría a Susana de inmediato. Cuando Susana se dio cuenta de que estaba otra vez en el hospital, a oscuras, pensó que su corazón se daría por vencido. Estaba de vuelta en aquel lugar y se sentía todavía peor que antes. Su cerebro era una masa de nubes agrias y en el fondo estaba su conciencia
empezando a rememorar exactamente lo que había pasado 10 segundos antes de caer desmayada. El matrimonio Marceni, compuesto por los esposos Inés e Ignacio, le habían hecho pensar innumerables veces a su hija Susana que era muy romántica la idea de que el nombre de sus padres comenzaran con la misma letra. Sí, eso mismo pienso yo. Se preguntó si algún día se casaría con alguien cuyo nombre comenzara con ese. A mí me pasó, pero era chica y vivía en otro país, así que no se pudo dar. Se preguntó si algún día se casaría con alguien cuyo nombre comenzara por ese. Santiago. Pero lo cierto es que era endemoniadamente difícil encontrar a un hombre cuyo nombre comenzara por la letra S. Santiago Samuel Sarcher Salomón Sergio Sí, es difícil. En cambio, había encontrado a Abraham. Buah, te convenía seguir buscando a tu Santiago. Ignacio Marceni. No hacía justicia a su nombre. Uno cabe esperar en Ignacio a un tipo sensible. A criterio de quién. ¿Saben qué significa Ignacio? Fuego. En vez de buscar 2 segundos en internet qué significa Ignacio y decir hace honor a su nombre. Estos pequeños detalles hacen, sobre todo si lo leyó un Ignacio que sabe qué significa su nombre. Sin embargo, ahora tenía que quedarse bien callado, tragarse su mal carácter y apretar los nervios porque el doctor estaba sentenciando y el único apoyo que tenía para mantener los pies en la tierra era el brazo de su mujer. El galeno examinaba unas láminas que estaban colocadas sobre la pantalla. Ya sabía qué era lo que estaba sucediendo y eso fue gracias a un sinnúmero de radiografías. Finalmente la había encontrado. El mal de Susana estaba en la cabeza. Tiene un tumor, explicó. ¿Pero por qué tiene un tumor? ¿A qué se debe? El hombre observó de vuelta las radiografías y se encogió de hombros. Si me pusiera a especular ahora, no estaría haciendo otra cosa que decir puras boludeces, explicó, más como un hombre honesto que como alguien insensible. Se quedó varios segundos en silencio, examinando gravemente a la pareja. Sé que no es un hombre paciente, señor Marceni, pero no voy a especular, no con su hija, ni para dar falsas esperanzas, ni para hacerme el poronga. Yo le digo que no lo sé, por lo vamos a estudiar a fondo y le garantizo que sea lo que sea, lo voy a encontrar. Los médicos viejos siempre tienen esa cualidad intrínseca que solo parecen tener las azafatas. Al matrimonio no le quedó de otra que fijarse en el parietal del cráneo de su hija, expuesto en blanco brillante, impecablemente afeitado, como si con ello lograran exprimir alguna explicación lógica, o por lo menos una esperanza. ¿Puede al menos decirnos por qué? ¿Cómo es posible que le haya salido un tumor a
una niña. El doctor miró a la mujer por encima de sus lentes. No tiene que ver con la edad. Los tumores salen sin aviso. Puede pasarle a cualquiera. Todo lo que puede hacer es pedirle al médico de cabecera de Susana que les provea de una historia del médico, sobre todo de los últimos 6 años. Si lo llevo a investigación, es posible que alguien haya un síntoma pasajero desde el cual podamos empezar a deducir la historia del tumor. Porque los tumores a veces vienen predichos por síntomas inofensivos, ¿sabe? Eso es lo más peligroso. Inés Berseni no esperó más para desprenderse de su aturdido marido y ponerse manos a la obra. Abraham se había guardado el papel en el bolsillo. No permitiría que nadie se lo robara, y menos aún perderlo. Aquella era la prueba que él necesitaba para saber qué estaba pasando. Aquella era también una prueba perfecta para aferrarse con mayor fuerza a lo que ya sabía. No estaba loco. Y lo que pasaba a su alrededor era real. Eventos paranormales. O más bien, alguien está jodiendo conmigo, haciéndome la broma más pesada del mundo. Dios, qué alivio si fuera eso, ¿verdad? Pero era imposible. Para llevar a cabo el plan, se desharía de su maleta y metería todo lo indispensable en su mochila. Llevaría puestas las botas y dejaría los zapatos ahí, en su habitación. ¿Le dolía perderlos? Sí, al igual que la mayoría de su ropa. Sin embargo, en vista de las circunstancias todavía material, podía, con todo el respeto de su limitada situación económica, irse a la mierda. Se marcharía con lo que llevaba puesto y nada más, porque era la única forma que podía hacer frente a la nieve y encontrar en el trayecto la parada del colectivo. ¿Cómo le pagaré el chofer? No tenía la más mínima idea tampoco. Y eso no importaba. Ese lado que había heredado de su madre tendría que entrar en acción. Y de hecho ya lo hacía. Lo hacía no dejando que la idea lo preocupara, porque lo vital, lo fundamental, era salir del San Niño. Se encargó de colocar las mangas de su pantalón entre la boca de las botas para que no entrase nieve. Arrancó las cobijas de la cama y se las colocó como una capa alrededor de su cuello, cubriendo también el cuerpo. Y asimismo, en esas fachas, pesando casi 6 kilos más entre cobertores, bajó a la recepción del hospital, sintiéndose pesado, pero al menos con calor. Esta vez no me vas a joder. Ese lado de su cerebro que se encargaba de procesar esos brillantes matices de humor negro que con frecuencia destellaban en él, sobre todo desde los tiempos de necesidad. Se divirtió un poco pensando que sería una brillante despedida del hospital si en el camino pudiera echarle un susto de muerte a Margot. Caminó pesadamente a la recepción, escuchando sus propios pasos de caballero. Para su fortuna, a pesar de su pensamiento posterior, Margot no estaba ahí. Por lo menos no lo perseguiría por llevarse las sábanas, aunque le resultaría bastante gracioso verla congelarse como una idiota. Como la puerta se abría hacia afuera, o ahora se abría hacia afuera, estaba segura de que en circunstancias normales se abría
vidrio. Tomó la manija y apoyó el hombro contra el marco, dando patadones en remordimiento, intentando abrirla para apartar el granizo que obstaculizaba su paso. Cuando finalmente hubo abierto un hueco lo suficientemente grande como para poder deslizarse, se arrastró en medio. Dio otra patada improvisando un poco más de espacio para su mochila. La puerta había quedado estática, hundida en la nieve, como una hojilla metida en una manzana. Respiro profundo, ganando energías. No pasó mucho antes de que comenzara a caminar. Un vaporón blanco salió de su boca y su corazón empezó a bailar. Un soplo de aire helado le pegó en los ojos y el efecto fue el mismo que el del humo de carbón. Las piernas se le hundían hasta las pantorrillas, por lo que tendré que caminar como si fuese un soldado, subiendo una pierna hasta que la rodilla llegara al estómago y volviendo a bajarla. Más allá, eso hacía que su lista de dificultades se agregara otra peor. Iba a tardar bastante tiempo, pero solo le hacía falta volver a imaginar la figura del baño. Solo eso. Vamos, Abraham, no seas cagón. Seguí adelante, seguí pendejo, seguí. El viento sopló con tanta fuerza que los bordes de la sábana que llevaba puesta le hubieran dado un latigazo a quien estuviese detrás. Disfrutaba el sonido que hacía la bota al hundirse en la nieve. Era como si estuviese pisando un botón gigante, pero sobre todo lo disfrutaba porque cada vez que escuchaba ese ruido brumoso, significaba que estaba un paso más lejos. Una y otra vez. Era bueno distraerse, sí, era bueno distraerse. Miraba hacia abajo, contaría 100 pasos y luego miraría hacia adelante y ver la salida más grande y más cerca sería su recompensa. Vamos a hacerlo por tu padre, continuó, moviendo los brazos con equilibrio. El aire zumbó con más fuerza. Hácelo por tu madre. Podía escuchar cómo los árboles que marcaban el camino se movían, hacían ruido, batían sus hojas, se doblaban. Oía el sonido de la madera seca, crujiente, y la garganta del viento que poco a poco se transformaba en un rugido que llenaba sus oídos. Le golpeaba sus ojos, congelaba sus pestañas, secaba sus labios. Dios mío. Tuvo que quedarse de pie sin moverse, colocando la cabeza y el medio cuerpo inclinados hacia adelante para hacer balanza. No podía creer que el viento pudiera ser tan fuerte. Las ganas de llorar volvieron a él. Abraham no era un llorón, pero su orgullo se cocinaba en aceite junto con su paciencia. Maldito seas, Dios. Consejo de vida para las chicas, 100 chicas escuchándome. No salgan con alguien que no es llorón. Salgan con alguien que muestre sus emociones. O sea que si las ama, lo demuestre. Gruñó y dio 8 pasos hacia adelante, ponía en su cabeza
cabeza como parachoques del vendaval. Lo vas a lograr, se dijo a sí mismo. Respiró profundo. Había estado orgulloso de sí mismo cuando un amigo le apostó, tras una larga discusión, que no podía estar en una máquina escaladora del gimnasio por más de 2 horas. Te vas a morir si lo intentas, le había dicho. Abraham nunca lo hubiera logrado por sí mismo. No, sin que hubiese una discusión. Por eso, al final lo hizo. Estuvo 2 horas sudando a chorros. El chico tuvo que tragarse sus palabras y nada más. No ganó nada más. No apostaron plata ni nada más. Por orgullo. No sé, bastante tonto. Bueno, el chico tuvo que tragarse sus palabras y desde aquel día la amistad no había vuelto a ser la misma. Pero había ganado, sí, había salido victorioso. Ay, no, sí que merece morir. No ganó plata y perdió una amistad. ¿A quién me hará acordar? Recordaba aquella anécdota. 8 pasos más. Vamos, 8 pasos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siente. Se detuvo. Respiró hondamente. Apretó los dientes y el corazón se le alborotó en el pecho al momento que el viento se hacía aún peor y lo demostraba rugiendo contra él. Aquello era una protesta. ¿Cómo es posible que todo esto esté sucediendo? ¿Por qué demonios pasa? Dios, no existís. Cerró la boca y sintió un dolor punzante, solo comparable al de la picada de un escorpión. Una lágrima bajó por su mejilla. Los labios empezaban a resquebrajarse por el frío. Una gota de sangre le hizo cosquillas en el mentón. 8 más. El viento rugió y comenzó a llover. 8 más. El viento rugió y comenzó a llover. El agua empapaba la sábana que lo cubría con una rapidez espeluznante y la hacía pesada. Estaba helada. Sus pantalones estaban mojados. La humedad comenzaba a formar manchas oscuras en su ropa, llegando hasta la piel, junto con el agua escurriéndose entre los dedos de sus pies, encharcando sus calcetines, introduciéndosele por el cuello de la chaqueta, derramándose por sus hombros y lamiendo su espalda. El vendaval volvió a soplar y esta vez tenía la suficiente fuerza como para arrancarle el cabello. Su mente quedó en blanco. Abrió los párpados con una expresión estúpida. No podía ver el camino entre los árboles todavía. El final estaba lejos. Se dio media vuelta, perplejo, para ver el hospital. El horror lo embargó hasta lo más profundo, ahí en su corazón. El san niño estaba a escasos metros de él. Todavía tenía que levantar la cabeza para poder verlo completo. Era como si no se hubiera alejado
ni un solo paso. Podía aún tocar la puerta. Cayó de rodillas, agotado, apoyando ambas manos entre la nieve. Estas se hundieron completamente hasta que su mentón acarició el granizo. Ladeó la cabeza con un ojo entreabierto. Ante él, el edificio se exponía como una montaña enorme que lo observaba de vuelta. No había confusión. El mensaje ahora estaba claro. No voy a dejar que te vayas. Espero que les haya gustado. Y ya saben, si quieren que vuelva a leer algún capítulo, algún video donde hago mis comentarios muy bonitos, pero quieren el mismo